hablado de la comunidad primitiva y dijimos que ahí lo único que tenemos es que nace la economía, pero como una práctica social, porque es ahí donde se empieza a dar la producción, la distribución, el consumo y luego el intercambio. Luego hablamos de la segunda etapa, la sociedad esclavista. De la sociedad esclavista señalamos que en esta etapa es donde nacen las primeras ideas o pensamientos de economía. Y como una muestra vimos el Tratado de Economía Política de Aristóteles. Aristóteles es el primero en utilizar la palabra economía. Bien, luego hablamos de la tercera etapa del desarrollo, que es el feudalismo. Del feudalismo dijimos que ahí no hubo un avance en el conocimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica se constituyó en un freno que no permitió la generación de nuevos conocimientos. Es la época del obscurantismo. Luego vimos el surgimiento de la sociedad capitalista. Vimos que el capitalismo prácticamente desde su inicio ha favorecido la generación de conocimiento, pero lo ha hecho porque le conviene, porque prácticamente cuando ese conocimiento científico lo usa en la producción, es decir, cuando se vuelve tecnología, le permite producir más, producir mejor, y al final de cuentas hasta nos obliga a consumir más. ¿Y eso qué significa? Significa que ellos producen más, venden más, y si venden más, ganan más, ¿verdad? Porque ese es el propósito de ellos, acumular riqueza. Entonces, hemos hablado que este sistema promueve el conocimiento. ¿Hay alguien que tenga alguna duda, alguna inquietud, algún comentario? No, Lick, todo claro. Gracias. Bien, entonces, hoy vamos a ver una definición que nos importa mucho. Ciencia. ¿Qué vamos a entender por ciencia? Vamos a decir que la ciencia es un sistema de conocimientos en desarrollo que se adquiere mediante métodos cognitivos y que se pueden contrastar en la práctica social. Bueno, es un sistema de conocimientos. Aquí la palabra que hay que aclarar es sistema primero. ¿Qué se entiende por sistema? La palabra sistema la utilizamos normalmente nosotros. Por ejemplo, cuando hablamos del sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema circulatorio, el sistema nervioso, siempre nos estamos refiriendo a ¿qué? A un conjunto de órganos donde cada uno cumple una función, ¿verdad? Pero son órganos que están ordenados de una manera determinada para que el proceso se dé. Eso es el sistema, un conjunto ordenado. En ese caso, si es el sistema circulatorio, un conjunto ordenado de órganos que tienen que ver con la sangre y su circulación. Eh, por ejemplo, también se habla de el sistema educativo, ¿verdad? Y el sistema educativo es un conjunto de agentes interrelacionados también ordenadamente para poder hacer realidad el proceso educativo. O se habla del sistema de contabilidad, ¿verdad? Y el sistema de contabilidad, por ejemplo, encierra un conjunto de principios, de prácticas que de alguna manera permiten tener un control sobre lo que ocurre dentro de un negocio, por ejemplo. Entonces, la palabra sistema siempre tiene que ver con un conjunto ordenado. En este caso, cuando hablamos de la ciencia, es un conjunto ordenado ¿de qué? Es un conjunto ordenado de conocimientos, ¿ya? Es un conjunto ordenado de conocimientos. ¿Y qué es un conocimiento? ¿Dónde están nuestros conocimientos? ¿Podría alguien poner sobre su mano algún conocimiento? Pues no, ¿verdad? ¿Podríamos colocarlo en algún lado, si no es nuestra mano? ¿En dónde podemos ponerlo? ¿En dónde están, pues? Bueno, pues todos sabemos que nuestros conocimientos están acá en nuestro cerebro, ¿verdad? Allá adentro están. Ahí están nuestros conocimientos. Nuestros conocimientos no podemos tomarlos con la mano, no podemos venir y decir, ay, aquel tiene poco de conocimiento, ¿verdad? Y no te preocupes, mira, aquí está, que te sirva. No se puede, ¿verdad? No se puede. Los conocimientos están acá adentro. ¿Y esos conocimientos qué son?
Pues esos conocimientos que están aquí adentro, lo que son reflejo de lo que hay a nuestro alrededor. Por ejemplo, todos nosotros conocemos hoy nuestra computadora, nuestro celular, nuestra tablet, lo conocemos. Y si nosotros cerramos los ojos, bien podríamos decir cómo es, ¿verdad? ¿Por qué? Porque conocemos nuestro dispositivo. Cerremos nuestros ojos y describimos nuestro dispositivo. ¿Lo podemos hacer? Claro. ¿Por qué? Porque tenemos conocimiento. O sea que nuestro conocimiento está aquí, sobre nuestro dispositivo. Cuando cerramos los ojos es algo así como que vemos una imagen de nuestro dispositivo. Y cabal, ahí está. ¡Ay, ahí está mi teléfono, mi tablet, mi computadora! Y logro ver yo sus características, pero es una imagen que tengo aquí adentro. Esa imagen de la realidad, ese reflejo de la realidad que está en nuestro cerebro, eso es el conocimiento. Los conocimientos son reflejos de la realidad. Obviamente los reflejos no siempre van a ser fieles de la realidad, ¿verdad? Fieles reflejos de la realidad. Por ejemplo, como cuando vamos a una feria y hay aquel juego de los espejos, ¿verdad? Bueno, yo puedo estar enfrente de un espejo normal, ¿verdad? Y me va a reflejar tal y como soy. Pero por ahí voy a encontrar espejos en donde me voy a ver bien flaquito, bien gordito, bien chaparrito, bien alto, ¿verdad? Eso son reflejos también. Ese espejo me está reflejando. Pero obviamente esos reflejos no son fieles, están distorsionados. Aquí, cuando hablamos de los conocimientos científicos, estamos entendiendo por estos reflejos fieles de la realidad. ¿Y en dónde están? En el cerebro humano. Esos son los conocimientos. Entonces, ¿qué es la ciencia? Un sistema ordenado ¿de qué? De reflejos de la realidad objetiva, de fieles reflejos de la realidad objetiva. ¿Qué otras características hay acá? Dice que esos conocimientos están en desarrollo. ¿Qué quiere decir que están en desarrollo? Que no se han agotado. Que la ciencia viene a ser como un vasito al que le están cayendo gotitas de agua y no se ha llenado. Le falta mucho para llenarse. Hay mucho que descubrir. No podemos considerar en alguna ciencia y decir, aquí ya no hay nada más. Aquí ya todo está dicho. No, todavía hay mucho más que conocer. La otra característica es que esos conocimientos se adquieren mediante métodos cognitivos. Método cognoscitivo. ¿Qué es un método cognoscitivo? Un método cognitivo es un método que nos ayuda a conocer, es decir, es un conjunto de pasos que debemos de seguir para poder conocer. Eso es el método cognitivo. Por ejemplo, todos nosotros seguramente allá en la secundaria hicimos experimentos relacionados con el método científico. El método científico que parte de la observación, ¿verdad? Y poco a poco nos va ayudando a poder formular una hipótesis y luego establecer si se puede comprobar. Pues eso que hicimos allá en la secundaria, a lo que llamaban el método científico, pues es un ejemplo de un método que permite conocer, de un método cognoscitivo. Los conocimientos de la ciencia se adquieren mediante métodos cognitivos. No son accidentes. No es que me acosté, soñé y ya tengo el conocimiento. El conocimiento científico no llega así. Hay que investigar, hay que comprobar, hay que seguir un método, un conjunto de pasos que son los que nos permiten alcanzar un nuevo conocimiento. Y la otra característica es que se pueden contrastar en la práctica social, es decir, se pueden comprobar. Los conocimientos científicos son comprobables. Los conocimientos científicos no son verdades que tenemos que aceptarlas como tales y no podemos cuestionarlas. No, esos son los dogmas, ¿verdad? En los dogmas me dicen, pero y yo digo, ¿y se puede comprobar? ¿Me puede decir por qué dice eso? ¿O puede comprobarlo? No se puede porque es un dogma. Son verdades absolutas, verdades que nadie puede cuestionar, verdades que se aceptan como tales sin poder demostrarse. Pero en el caso de los conocimientos científicos eso no pasa. Aquí estos conocimientos sí se pueden demostrar en la práctica, se pueden comprobar. A eso se refiere la palabra contrastar en la práctica social. Bueno, con esto hemos analizado las palabras claves de esta definición, que insisto, es nuestra definición de ciencia
y significa que es un sistema de conocimientos en desarrollo que se adquieren mediante métodos cognitivos que se pueden contrastar en la práctica social. Bien, habiendo visto esta definición, pues avancemos en nuestra historia. ¿Se recuerdan? Hemos estado hablando de la sociedad capitalista. Bueno, pues hablando de esta sociedad capitalista, en donde las clases sociales fundamentales son los trabajadores y los capitalistas, bueno, pues resulta que nos podríamos preguntar cuáles fueron los países más adelantados en aquella época. Y resulta que son dos los países más adelantados. Uno es Francia y el otro es Inglaterra. Hoy nosotros diríamos, ¿y cuál es el país más avanzado que hay? Ah, bueno, por ahí se la pelearían tal vez Estados Unidos, tal vez China, tal vez Rusia, pero en aquella época, ¿quiénes eran las potencias, los países que iban hasta adelante en el desarrollo o los países que se consideraban hegemónicos en el momento? Pues eran Francia e Inglaterra. Estados Unidos ahí todavía no existía, ¿verdad? O existía, pero no era de la importancia que tenían estos dos. Bueno, ¿qué pasa con Francia? Francia era una sociedad que estaba avanzada dentro del sistema capitalista, pero que todavía su actividad económica más importante era la agricultura. ¿Ya? Francia era todavía una sociedad agrícola. Bueno, pues resulta que llega un momento en el cual el rey de Francia en ese momento viene y dice, pues necesito a alguien que me apoye para poder orientarme en lo que se debe hacer en el ámbito de la economía aquí en Francia, en esta Francia de la sociedad capitalista, esta Francia en donde ya pasó la Revolución Francesa, ¿verdad? Bueno, pues resulta que ahí está este señor, Francisco Quesnay. Viene él y le dice, Francisco, ¿me podrías ayudar apoyándome en orientarme sobre temas económicos? Y Francisco Quesnay se jalaba el pelo, no tanto porque es peluca la que usaban en ese momento, pero dice don Francisco Quesnay, a la gran chucha, ¿y cómo puedo yo orientar de economía si yo lo que soy es médico? Él era un médico, pero este médico dijo, yo soy médico, yo sé de medicina, del cuerpo humano, de economía no, pero igual acepto el reto, acepto el desafío. Y él fue el encargado de economía en Francia, un médico. Ahora, ¿qué es lo peculiar de Quesnay? Quesnay viene y dice, la verdad es que la economía y el cuerpo humano no han de ser muy diferentes. Así como nosotros todos los de la sociedad necesitamos comer para estar vivos, bueno, pues resulta que en el cuerpo humano sabemos nosotros que hay células, ¿verdad? Y varios órganos. Bueno, pues cada una de las células, cada uno de los órganos que tenemos en nuestro cuerpo, también necesita ser alimentado para mantenerse vivo, ¿verdad? Igual que cualquier ser humano. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en el cuerpo humano? En el cuerpo humano, pues resulta que tenemos que alimentarnos, ¿verdad? Y eso ocurre por la boca, normalmente. Entonces, resulta que nos alimentamos, masticamos, molemos, se vuelve un bolo alimenticio que va a bajar por este tubo digestivo y va a llegar hasta nuestro estómago. En nuestro estómago se va a producir una separación. Hay partes de lo que comemos que sí son ricas en nutrientes, que cabal son los nutrientes que necesita nuestro cuerpo. Entonces se va a separar. Eso se va a pasar a cierta parte de los órganos que siguen para que después estos trasladen esos nutrientes a todas las células de nuestro cuerpo. Pero hay otra parte que no sirve, ¿verdad? Entonces habrá que desecharla y esa va a pasar por los intestinos y va a llegar al recto y va a ser prácticamente retirada de nuestro de nuestro cuerpo. Bueno, pues algo así debe ocurrir, dijo Kesnay con la economía. Necesitamos producir, todos necesitamos alimentarnos, para que todos nos alimentemos. La producción debe trasladarse del lugar de producción al lugar de consumo y para trasladarse, entonces seguramente va a haber una circulación parecida a lo que pasa con la sangre, ¿verdad? Que la sangre circula por nuestro cuerpo y alimenta todas las células. Igual, pues debe haber una circulación de esas mercancías para que todos los de la sociedad francesa puedan alimentarse. Ahí vemos cómo Francisco Quesnay empieza a usar sus conocimientos de medicina para tratar de explicar lo que pasa en la economía.
En algún momento le dijeron a don Francisco Quesnay, mire, don Francisco, ¿y quién es el padre o la madre de la riqueza? ¿Usted qué cree? ¿Por qué tenemos riqueza? Y Quesnay dijo, mire, como era una sociedad agrícola, como dije antes, ¿verdad? Dijo Quesnay, mire, pues resulta que aquí la verdad que Francia puede producir porque tiene tierra. Si no hubiera tierra, pues no habría nada que hacer. Recuérdense, es una sociedad agrícola, ¿verdad? Entonces dijo que la tierra, los recursos naturales son los más importantes. Ah, por estar dándole tanta importancia a la naturaleza, a ellos, a él, a Kesna y a todos los que lo van a seguir, se le va a conocer como los fisiócratas, en donde eso de fisiócratas implica que se reconoce a la tierra, a los recursos naturales, a la naturaleza, como el elemento clave para lograr la producción de la riqueza. Bueno, ¿y quiénes son los grupos sociales más importantes, Francisco? Le dicen. Ah, pues mire, los más importantes son los que van a trabajar la tierra, pues. ¿Y quiénes son los que trabajan la tierra? Por un lado, los trabajadores, los campesinos, dice, y por el otro lado, pues tendremos a los dueños de esa tierra. Y los artesanos, los artesanos también son importantes, les dice. También son importantes, pero no tanto como aquellos. Es una sociedad agrícola. Bueno, ahora vayámonos al otro país desarrollado, a Inglaterra. Allá en Inglaterra hay un señor, también un médico, William Petty. Y William Petty es el que va a decir, bueno, pues, ¿qué podemos hablar de economía? Dice don William Petty allá en Inglaterra. Y don William Petty le preguntan en algún momento, igual que a don Kesnay, ¿verdad? Mire, ¿y por qué cree usted que puede haber riqueza? Y Petty dice, bueno, hay riqueza porque está la naturaleza. La tierra es importante. Pero la verdad es que bien podríamos tener las tierras más fértiles del mundo, pero si no las trabajamos, no pasa nada. Podríamos tener la mejor naturaleza del mundo, pero si no la sabemos explotar, no va a pasar nada. Entonces, la naturaleza es importante, como dijo Francisco Quesnay. Podemos llamarla la madre de la riqueza, pero la verdad es que necesitamos de un padre también. Y el padre es el trabajo. Entonces, para William Petty, la riqueza tiene madre y tiene padre. La madre es la naturaleza y el padre es el trabajo. No como Kesna, de verdad que solo a la naturaleza reconoció. Don William Petty estaba muy interesado en generar conocimientos de economía. Y se recuerdan que la pequeña burguesía lo que estaba buscando era acumular riqueza, ¿verdad? Ellos quieren más y más y más riqueza. Bueno, entonces dice don William Petty, muy bien, para que ustedes acumulen riqueza tienen que ganar más. ¿Y la ganancia de dónde viene? Bueno, la ganancia viene de lo que ustedes venden. Lo que ustedes venden tiene un costo, ¿verdad? Bueno, pues tiene un costo y a ese costo le sumamos lo que ustedes ganan y a ese precio venden. O sea, el precio de venta de un producto es el resultado de sumar lo que cuesta producirlo más la ganancia que se quiere obtener, ¿verdad? El precio de venta es igual a el costo que tiene producir el bien más la ganancia que se quiere lograr. Podemos reordenar esas ideas y decir, la ganancia entonces, ¿qué es? La diferencia que hay entre el precio y el costo, ¿verdad? La diferencia que hay entre el precio y el costo, esa es la ganancia. Ahora dice don William Petty que andamos buscando que los capitalistas ganen más. Entonces hay que hacer que esa ganancia se vaya para arriba. Y yo sé que la ganancia es la diferencia entre el precio y el costo. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que la ganancia aumente? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Vender más. Reducir los costos. Muy bien, reducir los costos, ¿ya? La verdad hay dos opciones, ¿verdad? Podríamos aumentar los precios o podríamos reducir los costos. William Petty no se preocupó por el aumento de precios, se preocupó por la reducción de costos. Entonces dijo, si queremos que ganen cada vez más, lo que tienen que hacer es reducir sus costos. Ahora, ¿cómo logramos reducir los costos? Dijo William Petty. Y entonces se fue a meter a los talleres.
se fue a meter a los talleres y empezó a observar los movimientos de los trabajadores y los tiempos que se tardaban para hacer esos movimientos. Hasta hizo sus tablas ahí, usó la estadística para ir midiendo lo que pasaba en los talleres. ¿Y todo para qué? Para reducir los costos. William Petty logró demostrar que si se reducían los costos, las ganancias aumentaban. La pequeña burguesía le aplaudió y le dijo, bravo, William, eres grande. Solo por ideas así es como vamos a llegar nosotros a acumular gran capital. Entonces, William Petty fue fabuloso para la burguesía porque le dio la idea sobre qué hacer para tener cada vez más ganancias. Reduzca los costos, le dijo. Muy bien, pues después de William Petty hay otros economistas siempre allá en Inglaterra. Hay un señor, Don Adam Smith. Don Adam Smith escribe una obra que se conoce como El origen de la riqueza de las naciones. Y otra vez, ¿verdad? Estamos hablando de la riqueza de las naciones. La riqueza de las naciones, la riqueza tiene que ver con la producción, se dijo. Y también hay un señor más acá que a nosotros nos interesa, Don David Ricardo. Don David Ricardo creó una ley que se conoce, cuando hablo de ley no quiere decir que, él era diputado, él era legislador, no, no, no. Él creó una ley en el ámbito de las ciencias, ¿verdad? Así como don Newton habló de la ley de la gravedad, pues David Ricardo habló de la ley del hierro de los salarios, la ley de hierro de los salarios. ¿Y qué dijo David Ricardo? David Ricardo dijo, bueno, pues yo me centro en la distribución. William Petty estuvo hablando de lo que pasaba en la producción, ¿verdad? Yo, David Ricardo, me centro en la distribución. ¿Qué pasa en la distribución? Bueno, cuando llegamos al momento de la distribución, ustedes traigan a la mente el momento en el que partían el mamut, ¿verdad? Esa es la distribución. Bueno, pues dice don David Ricardo, en el momento de la distribución, pues lo que tengo ya es, cambiemos el mamut en este caso por un pastel, si quieren ustedes. Tenemos un pastel. Muy bien. Ese pastel lo voy a repartir. ¿Y lo voy a repartir entre quiénes? Lo voy a repartir entre los capitalistas y los trabajadores. Lo que le doy a los capitalistas son sus ganancias. Lo que le doy a los trabajadores son sus salarios. Bueno, el pastel tiene un tamaño dado porque ya está creado. Y ahora tenemos que repartirlo. Si yo quiero que los capitalistas tengan un pedazo de pastel más grande, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Bajar el salario. Muchas gracias. Sí, como el pastel está dado, ¿verdad? Si yo quiero que los capitalistas tengan un pedazo más grande, pues lo que hay que hacer es darles un pedazo más chico a los trabajadores. O sea, los salarios deben disminuir. Don David Ricardo les dijo a los capitalistas, miren señores, si ustedes quieren acumular más, lo que tienen que hacer es bajarle los salarios a los trabajadores. Porque esto es el monto que hay de riqueza y si ustedes quieren más, pues el límite no se extiende, queda igual. Lo único que debe pasar es reduzcamos los salarios. Esa es la recomendación de don David Ricardo. Reduzcamos salarios para que ustedes tengan más ganancias. Esos son los conocimientos de economía que se están dando en esa época, ¿ya? Pero así como hemos hablado, estos dos señores que tengo acá hacen una tarea importante. Esa tarea importante que hacen estos dos señores es venir y recopilar todos los conocimientos que habían de economía. Ellos recopilan todos los conocimientos y los ordenan, ¿ya? Recopilan y ordenan. Esa acción de recopilar y ordenar, ese proceso, en una sola palabra, ¿cómo se llama? Muy bien. Ellos hicieron un sistema, ¿se recuerdan? Aquí lo habíamos dicho, ¿ve? Sistema conjunto ordenado, ¿verdad? Bueno, pues resulta que eso es lo que ellos hicieron. Sistematizaron los conocimientos de economía.
Y cuando ellos hacen un sistema, entonces ya podemos estar hablando de que hay una ciencia, ¿verdad? Porque ¿qué es la ciencia? La ciencia es un sistema de conocimientos. Y justamente eso es lo que han hecho Smith y Ricardo. Smith y Ricardo vinieron, recolectaron y ordenaron, es decir, sistematizaron los conocimientos. La economía está surgiendo ahí como una ciencia. Por primera vez en esta sociedad capitalista, vamos a hablar de que ya hay una economía entendiéndola como una ciencia. ¿Y gracias a quiénes? Pues a Smith y Ricardo. Entonces, a estos señores los vamos a conocer como los primeros economistas entonces, porque son los que permitieron la creación de esta ciencia. Son los primeros economistas. Entonces, aquí, como ellos son los primeros, también se les llama los economistas clásicos. Ahora, esto de clásico tiene que ver como, por ejemplo, en el fútbol, ¿verdad? En el fútbol, cuando decimos en Guatemala el clásico lo juegan los equipos de mayor tradición, ¿verdad? No lo juega, por ejemplo, Iztapa, no lo juega Malacateco, ¿verdad? Lo juegan equipos que ya tienen años, años y años de existir, los más antiguos de Guatemala. Esos equipos son los que juegan el clásico. Igual allá en España. En España los equipos que juegan el clásico español son los equipos que fueron prácticamente fundados desde el principio que se creó una liga de fútbol allá en ese país. Entonces, igual ocurre acá. Estos son los primeros economistas que hay en el mundo. Por eso es que a ellos se les conoce como los economistas clásicos. Aquí, como en los autos también, ¿verdad? En los autos hablamos de los autos clásicos, que no quiere decir que hay cualquier carro viejo es un clásico, ¿verdad? Porque un carro no por ser viejo se vuelve clásico. Son clásicos los primeros, los que fueron formados ahí. Ya los que después vienen y que se vuelven viejos son carros viejos, pero no llegan a ser clásicos. Bueno, entonces lo clásico acá está dado en que son los primeros economistas. Estos señores, Adam Smith y David Ricardo, son conocidos entonces como los economistas clásicos ingleses porque estaban allá en Inglaterra, ¿verdad? Entonces son los economistas clásicos ingleses. Bien, estamos hablando sobre cómo fue evolucionando el conocimiento, ¿verdad? Hemos visto ya cómo es que surgió la economía como una ciencia allá en Inglaterra. Ahora, volvemos a tratar nuestra historia, los hechos sociales otra vez, ¿verdad? Aparte de lo que pasa en economía, pues ahora vamos a los hechos sociales. ¿Qué pasó? ¿Se recuerdan? Me voy a ir para atrás solo para que recuerden una imagen. ¿Se recuerdan de esto, verdad? ¿Esto qué fue? Fue una lucha. ¿Quiénes lucharon ahí? Los señores feudales contra la burguesía. En Francia, ¿verdad? Por eso está la banderita de Francia. Es la Revolución Francesa. Lucharon los señores feudales contra la pequeña burguesía francesa. Viene la pequeña burguesía francesa, triunfa, derrota a los señores feudales. Fue un movimiento social. Y ahí comenzó ya el capitalismo, perdón, con fuerza, ¿verdad? Porque ya había derrotado políticamente a los señores feudales. Muy bien. Ahora vámonos a la otra. Otra vez son luchas. Pero estas luchas ya no son entre señores feudales y burgueses. Estas luchas son entre trabajadores y burgueses, entre trabajadores y capitalistas. Esa es la lucha que hay ahora. Los trabajadores poco a poco se fueron dando cuenta de cómo estaban viviendo. Los trabajadores fueron obligados a entrar a trabajar a los talleres. Estando en los talleres ya estuvieron en contacto, cerquita el uno con el otro, ¿verdad? Y como estuvieron cerquita, pudieron conocer la experiencia de los demás, pudieron compartir sus ideas, sus ideales, y eso hace que poco a poco vayan haciendo la posibilidad de que se hagan luchas. Luchas como las que podríamos pensar en un sindicato, por ejemplo, o más fuertes incluso. Y esto que tenemos en esta diapositiva nos muestra esas luchas que se van a dar donde los trabajadores están peleando para conseguir alguna reivindicación. ¿Qué tenemos? Pues en la parte superior izquierda tenemos un movimiento que se conoció como el cartismo. El cartismo se da en Inglaterra.
El cartismo consistió en que resulta que los trabajadores empezaron a escribir cartas, por eso se llama cartismo. Escribieron cartas dirigidas a sus legisladores, a los legisladores de Inglaterra, pidiéndole que emitieran normas que apoyaran a los trabajadores. Ya es algo así como, escribámosles cartas a los diputados para decirles que hagan una ley que favorezca a los trabajadores. Eso fue lo que hicieron allá entre 1836 y 1848 en Inglaterra. Ahora, ¿qué tenemos abajo? Otra vez es una revolución francesa. Solo que la Revolución Francesa de ahora no es la que acabamos de regresar y que vimos allá con aquel señor que iba con la bandera, no, porque aquella era una lucha entre los señores feudales y los pequeños burgueses. Ahora es otra vez una Revolución Francesa, pero es una lucha que se está dando entre los trabajadores franceses y los capitalistas franceses. Esa lucha es la que se está librando ahí. En esa lucha, no es que triunfen los trabajadores, ¿verdad? Triunfan los capitalistas, pero los trabajadores van a buscar alguna bondad. Por ejemplo, que se establezcan jornadas de trabajo más humanas y no tan extenuantes como las que existían antes, porque antes incluso la jornada de trabajo llegó a ser hasta de 18 y de 20 horas diarias. Hoy nosotros nos quejamos, ¿verdad? Pero imagínense trabajar 18 horas al día. Ya, esas leyes que fueron consiguiendo en Inglaterra, en Francia, fueron disminuyendo la jornada de trabajo. Poco a poco llegó a 12, llegó a 10, llegó a 8, que es como nosotros hoy la conocemos en jornada diurna, ¿verdad? Pero eso es consecuencia de luchas de los trabajadores. Igual, prestaciones como el aguinaldo son consecuencia de una lucha. Las vacaciones, el seguro social, son consecuencia de luchas. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Pues resulta que al lado derecho tenemos que incluso estos trabajadores se dan cuenta que para poder conseguir algún beneficio hay que organizarse y pelear políticamente. Y van a crear un partido político, el Partido Comunista. El Partido Comunista necesitaba un manifiesto, ¿verdad? Necesitaba decir, bueno, somos ya un partido comunista, pero digamos qué queremos y cómo lo queremos lograr, pues. Y entonces le encargaron a dos señores que les hicieran el manifiesto, que son los que aparecen ahí, Carlos Marx y Federico Engels. Ellos hicieron el manifiesto, ¿ya? ¿Qué nos muestra esto? Nos muestra que en el capitalismo se está viviendo una lucha, ¿verdad? Una lucha que no se había dado antes. Los trabajadores ya han empezado a luchar en contra de los capitalistas. Bien, en ese contexto, entonces, regresamos a lo que está pasando con la economía como ciencia. La economía es ¿verdad? Una ciencia que se debe a Adam Smith y David Ricardo. Ahora, esta economía está generando conocimientos, porque por eso es una ciencia, genera conocimientos, es conocimientos en desarrollo, dijimos ya antes. Bueno, los conocimientos que se están generando en economía, ¿ustedes creen que les sirven por igual a capitalistas y trabajadores? ¿O creen que hay diferencia? Que solo les sirven a alguien en particular. Por ejemplo, el conocimiento de William Petty, ¿le sirve de igual manera a los dos grupos sociales, a las dos clases sociales? ¿O solo a una? ¿Solo a una? Solo a los capitalistas. Solo a los capitalistas, muy bien. Ahora, por ejemplo, el descubrimiento de Ricardo con relación a la ley de hierro de los salarios, ¿ese conocimiento le sirve a los dos o a alguno de ellos? A capitalistas. A los capitalistas, ¿se dan cuenta? Todos los conocimientos que se estaban generando de economía prácticamente se inclinaban a favorecer los intereses de los capitalistas y no de los trabajadores. Los trabajadores se estaban viendo como perjudicados por el descubrimiento que se hacía en economía. Los trabajadores decían, ala, ese don William Petty, hombre, qué molesta, porque yo tan tranquilo que me movía de acá para allá para llevar las cosas, me encontraba a mi compañero y hablaba, saludaba, ¿cómo están los hijos? Ya está grande la familia. Y ahora resulta que como don William Petty dijo, hay que controlar esos movimientos y esos tiempos, me tienen que ni puedo cruzar palabra. O cuando hablaban de don David Ricardo, ¿verdad? Ay, qué gracioso don David Ricardo. Dijo,
háganse más ricos quitándole los salarios a los trabajadores. A la gran, qué cruel este señor. Eso pensaban estos trabajadores. Mientras que aquellos felices, ¿verdad? Los capitalistas felices con esos conocimientos. Pero resulta que entonces estos trabajadores dicen, la verdad, nosotros estamos peleando en contra de los capitalistas porque creemos que ellos se aprovechan de nosotros. Y de ahí las imágenes que vimos antes, en donde están los del cartismo, los de la Revolución Francesa, el Partido Comunista, ¿verdad? Bueno, pues resulta que aquí lo que vamos a tener es que poco a poco, cada día, la lucha entre estas clases sociales fundamentales se va a hacer cada vez más grande. Pero cuando se está en esa lucha, vienen los trabajadores y dicen, pues todo lo que la economía está generando solo les sirve a los capitalistas y nosotros no. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar la manera de que en la economía se generen conocimientos que nos favorezcan a nosotros. Tenemos que buscar la manera de que los conocimientos de la economía estén basados en los intereses de los trabajadores también y no que se concentren solamente en los capitalistas. La lucha que se da entre trabajadores y capitalistas hace que llegue un momento en el cual entonces la economía se va a dividir en dos corrientes. Una que va a seguir pensando, que va a seguir defendiendo los intereses de los capitalistas, pero ahora vamos a tener otra corriente de la que va a estar pensando en los intereses de los trabajadores. Nos damos cuenta, la economía se ha dividido en dos corrientes fundamentales. Una para seguir defendiendo los intereses de los capitalistas y otra para aportar, para argumentar en favor de los intereses de los trabajadores. ¿Alguna duda? Bien, si no hay dudas, entonces, Subjetiva, capitalistas, objetiva, trabajadores. así como está en el dibujito, a la par está cada una, ¿no? Gracias. Para servirle. Bien, entonces la pregunta es, ¿por qué se dividió la economía en dos corrientes fundamentales? No es suficiente, porque si se dan cuenta, en Los cada intereses. etapa del desarrollo social han existido dos clases fundamentales. No basta que hayan dos clases fundamentales, se necesitó de algo más que eso. Los intereses, puede ser. Los intereses siempre son distintos, por eso son clases sociales. Pero ¿qué se necesitó? ¿El trabajo? El trabajo ha existido desde la comunidad primitiva y la economía no estaba dividida en dos corrientes. El poder. El conocimiento. La avaricia. No, veamos, acá el dibujito es claro, o tal vez no es tan claro, yo soy el que piensa que es claro, ¿verdad? Desarrollo del pensamiento. No, La la cuestión está acá en que si las contradicciones no se hubieran dado, si la lucha de los trabajadores no hubiera ocurrido, la economía no se hubiera dividido. La economía seguiría como estaba con Adam Smith y David Ricardo. ¿Qué es lo que hizo que se dividieran dos corrientes? La lucha que se dio, las contradicciones de clase que ocurren en esta sociedad. Eso es lo que ha hecho que se divida la economía en dos corrientes fundamentales. Si estas dos clases sociales no entraran en contradicción, no hubieran nacido las dos corrientes de la economía. La contradicción de las clases es lo que hace que venga y se divida la economía en corriente subjetiva y corriente objetiva. ¿Ya? ¿Quedó claro ahora? Ahora sí, gracias. Bien. Bueno, pues ahora que ya sabemos que la economía se divide en dos corrientes, que una defiende a los trabajadores, que otra defiende a los capitalistas, bueno, pues resulta que podríamos ya entrar a hablar sobre qué es la economía.
¿Cómo podemos definir la economía? La definición de economía. Y resulta que definitivamente la economía no va a ser vista de igual manera por la corriente subjetiva o por la corriente objetiva. Cada una va a tener su propia definición. Y es lo que ahora vamos a ver. En la corriente objetiva, algo que nos falta mencionar es que el representante principal, como ya dijimos antes, ¿verdad?, es aquel señor que le pidieron que hiciera el manifiesto del Partido Comunista, Carlos Marx. Él es el representante de esa corriente objetiva, el principal representante. En la corriente subjetiva siguieron aquellos señores de los que hemos estado hablando y los seguidores de ellos, ¿verdad? Bien, bueno, vamos entonces. La economía ahora se va a definir y para definirla vamos a tener que considerar que hay dos corrientes. Cada una va a dar su propia definición de economía. La corriente objetiva define la economía como la ciencia que estudia las relaciones sociales de producción, distribución, intercambio y consumo, ¿ya? Eso es la economía en la corriente objetiva. Vamos a subrayar acá. ¿Qué es lo que estudia? Relaciones sociales, ¿verdad? Eso estudia, relaciones sociales. Relaciones sociales que se dan ¿en qué momento? Cuando producimos, cuando distribuimos, cuando intercambiamos, cuando consumimos. Relaciones sociales. ¿Y qué son las relaciones sociales? Eso lo explicamos desde nuestra primera clase, ¿verdad? Cuando hablábamos de que las relaciones sociales eran los vínculos que establecían los seres humanos entre sí. No es lo mismo relaciones humanas, ya eso es otra cosa. Relaciones sociales son vínculos entre los seres humanos. Aquí el concepto es relaciones sociales. Esa es la economía en la corriente objetiva. Ahora, ¿cómo define la economía la corriente subjetiva? Nos va a decir que es la ciencia que estudia la conducta humana como una relación de fines a medios de satisfacción, que siendo escasos son susceptibles de varios usos entre los que hay que optar para alcanzar el máximo bienestar. Bien, dicho así, comparando las dos definiciones a una primera vista, ¿qué similitudes encontramos? ¿Qué hay de igual en ambas definiciones? La relación. La palabra relación, sí, pero hay algo más obvio, ¿verdad? ¿Qué es una ciencia, Lick? Muy bien, eso es lo más obvio. Ambas están diciendo que la economía es ciencia, ¿ya? Eso no es discutible. Las dos corrientes creen que la economía es ciencia. Ahí no hay para dónde. Eso es lo que hay de común. Bueno, ahora, lo que sí es que ¿qué estudia? Es distinto, ¿verdad? Porque en tanto la corriente objetiva estudia relaciones sociales, la corriente subjetiva estudia la conducta humana. ¿Ya? Esa es la diferencia. Una estudia relaciones sociales, la otra estudia conducta humana. ¿Y qué es conducta? Conducta es lo que hacemos, ¿ya? Lo que hacemos es conducta. Y lo que hacemos, que es nuestra conducta, depende de nosotros, ¿verdad? Por eso es subjetiva, porque depende de nosotros. ¿Qué van a hacer en el próximo minuto? ¿Van a seguir prestando atención? ¿Se van a salir de la clase? ¿No van a prestar atención a la tarea que les voy a dejar? ¿Prefieren ir a comer? ¿Prefieren estar chateando aunque estén conectados? ¿Qué van a hacer en el próximo minuto? Es algo que depende de cada uno de ustedes. ¿Ya? Y hoy más todavía, ¿verdad? Porque antes por lo menos estábamos en el salón y bien podría decirle, mire usted, deje de estar jugando con su celular, por favor, deje de estar chateando ahí, preste atención acá, si no mejor salga allá afuera y tranquilo, atienda su teléfono. No, pero ahora ni los veo, ¿verdad? Ahora ni los veo. Ustedes me ven a mí, pero yo a ustedes ni los veo. Ni siquiera sé si realmente están ahí o solo los dispositivos están conectados. Bueno, pero ¿qué hace cada uno de ustedes? Eso depende de cada uno de ustedes. Son ustedes los que deciden qué hacer. Depende de la voluntad, de la conciencia de ustedes. Por eso, la conducta es un elemento subjetivo. Depende de cada quien. ¿Ya? La conducta es subjetiva. Depende de cada quien. Las relaciones sociales son objetivas. Existen queramos o no queramos. No podemos vivir sin ellas. Nadie de nosotros podría decir yo me voy a aislar.
Ahora que se dio la pandemia, por ejemplo, pues sabemos qué duro fue el aislamiento, ¿verdad? Y eso que era un aislamiento dentro de nuestra casa, con algún distanciamiento social únicamente, pero la verdad es que nadie de nosotros puede vivir aislado. Necesitamos de la persona que llega a sacar la basura, necesitamos de la persona que hace las tortillas, necesitamos de la persona que hace el pan, necesitamos de todos nuestros semejantes prácticamente. Las relaciones sociales se dan, queramos o no queramos, son objetivas. La conducta humana no. La conducta humana es subjetiva. Depende de cada uno de ustedes qué va a hacer en el próximo minuto. Bien, pero como decíamos, la corriente subjetiva dice que la economía es la ciencia que estudia la conducta humana. Hablando de conducta humana, nosotros sabemos que hay otra ciencia que estudia la conducta humana y que realmente la estudia mucho más que lo que nosotros podemos estar pensando acá en economía. Esa ciencia que estudia la conducta se llama, ¿cómo se llama la ciencia que estudia la conducta? A ver si alguien... Psicología. Muy Psicología. bien. Aquí vamos a escribir psicología. Esa es la ciencia que estudia la conducta. Por ejemplo, cuando un niño tiene problemas, ¿verdad?, de conducta en el aula, que el maestro se siente incapaz de poder establecer los controles apropiados, normalmente le manda reportes a los papás, los llama, celebran reuniones y al final normalmente le dicen, mire, ¿y por qué no lo lleva con un psicólogo? Porque todos miran el problema en el niño, ¿ah? Nadie mira el problema en el docente, todos lo miran en el niño. Siempre pasa lo mismo, ¿verdad? Igual acá. Bueno, pues resulta que entonces llevan al niño con un psicólogo porque el psicólogo es el que conoce sobre la conducta de los niños. Eso es la psicología, la ciencia que estudia la conducta humana. Y la estudia en la escuela, en la iglesia, en la familia, en el trabajo, pero también la estudia en cualquier etapa del desarrollo o el ciclo de la vida, ¿verdad? Hay una psicología del niño, una psicología del adolescente, una psicología del adulto, hay psicología del hombre, psicología de la mujer, hay psicologías por todos lados, ¿verdad? La psicología es la ciencia que estudia la conducta, igual que la economía. La diferencia está que la economía no estudia cualquier conducta, sino estudia una en particular. ¿Qué conducta estudia la economía? Aquella conducta en donde se establece una relación de fines a medios de satisfacción. Esa conducta, ¿ya? Esa conducta de relacionar fines con medios, esa conducta es la que estudia la economía, no cualquier conducta, solo aquella en donde relacionamos fines con medios. Ahora, ¿qué son los fines? Los fines son las necesidades. ¿Dónde están las necesidades? El hambre, aquí adentro, en la pancita sentimos el hambre. La sed, aquí, la lengua, la garganta. Ahí sentimos la sed. El frío, pues nuestra piel va eriza como de gallina. El frío está muy grande. Las necesidades están acá con nosotros, dentro de nosotros. Las necesidades no es algo de lo que podamos despojarnos. No es de que yo diga, es que de verdad yo con tanta hambre que tengo no me puedo concentrar para dar la clase. ¿Saben qué? Antes de comenzar o para previo a seguir, voy a quitarme el hambre y la voy a poner acá para que no me esté molestando. No se puede, ¿ya? El hambre está acá, es parte de mí, es inherente a mí. Cualquier necesidad que ustedes consideren, las necesidades están acá, en uno mismo, ahí están, y no nos las podemos quitar, no podemos despojarnos de ellas. Las necesidades son los fines. Y los medios de satisfacción son los recursos que hay para poder ponerle fin a la necesidad, ¿ya? Los recursos. Entonces nos damos cuenta. Yo tengo hambre, el hambre está aquí, mi pancita rugiendo, ahí está el hambre. Ahora, el recurso que le va a poner fin al hambre es ese pan, es esa pizza, es esa tortilla que me voy a comer. Ese recurso que está allá afuera es el que a esta necesidad que siento. Estoy relacionándome, entonces, fines a medios. Mis necesidades con mis recursos. Estoy buscando cómo satisfago mis necesidades con los recursos que hay. Esa relación que yo establezco con el pan para ponerle fin al hambre, ¿qué tipo de relación es?
¿Qué tipo de relación es esa que establezco? ¿De satisfacción? No, esa que establezco entre yo, que tengo hambre, y el pan. La relación entre mi persona y el pan. ¿Cómo es que la hemos llamado? Necesidad. necesidad? No, la relación no. La relación entre el fin y el medio no es la necesidad. Si la necesidad es el fin, ¿ya? El medio es el recurso. Economía, ¿no? Sí, sí, hasta lo estoy escribiendo ustedes. Aquí estábamos jugando casi como que al ahorcado, ¿verdad? Todos nos hubiéramos quedado ahorcados aquí. Porque ahí está. Técnica de la relación, ¿ya? Técnica. Entonces nos damos cuenta, esta definición tiene elementos. Ahí hay un elemento psicológico que dice que la ciencia estudia la conducta humana. Hay un elemento técnico cuando dice que lo que estudia son relaciones de fines a medios de satisfacción. Y nos damos cuenta de la diferencia que hay, ¿verdad? En tanto que una es técnica, la otra es social, ¿verdad? Porque la corriente objetiva estudia las relaciones sociales, la corriente subjetiva estudia relaciones técnicas. Entonces, la corriente objetiva estudia la sociedad, porque es relaciones sociales, mientras que la corriente subjetiva no estudia la sociedad, estudia al individuo, porque es el individuo, yo con mi hambre, tratando de ponerle fin al hacer uso de ese pan. Es una relación de medios afines, es una relación técnica, es un contexto individual, porque la conducta es la conducta del individuo. Nos damos cuenta, los elementos de la definición, un elemento psicológico, un elemento técnico, y luego viene y dice que son escasos, ¿verdad? ¿Qué es lo que es escaso? ¿Los fines o los medios? Los medios. Los medios son los escasos, ¿verdad? Los fines siempre los vamos a tener, son nuestras necesidades, siempre las vamos a tener. Muy bien, las necesidades siempre van a estar ahí. Porque, por ejemplo, hoy teníamos hambre en la mañana cuando nos levantamos, comimos y al mediodía otra vez teníamos hambre. Ya comimos al mediodía y hoy ya casi estamos en este momento sintiendo otra vez hambre. O sea, el hambre va y vuelve, va y vuelve. Son recurrentes las necesidades. Las necesidades nunca se terminan. O sea, es imposible pensar que yo diga, ay, hoy sí ya no necesito de nada. No, siempre vamos a necesitar más, más y más, ¿ya? Las necesidades no se terminan. En cambio, los recursos que tenemos para cubrirlas sí son escasos. Ese es otro elemento de la definición, el elemento escasez. Nos damos cuenta, 3 elementos hemos identificado, un elemento psicológico, un elemento técnico y un elemento escasez. Esos recursos que son escasos generalmente son susceptibles de varios usos. Eso quiere decir que yo puedo usar el recurso para varias cosas. Por ejemplo, si yo tengo un billete de A100, ¿para qué podría usar el billete de A100? Podría usarlo para comerme o comprarme una cena, o de repente podría usarlo para comprarme saldo, o de repente podría usarlo para comprar unos cigarrillos, unos chicles, unos dulces, o podría usarlo para pagar una deuda. Es decir, hay muchas posibilidades de uso para un billete de A100. De igual manera, por ejemplo, en una empresa, normalmente andan diciendo, ay, quiero abrir una zanja, pero ¿qué hago para abrir la zanja? ¿Contrato personas para que con picos y palas puedan abrir la zanja o contrato una máquina para que vaya abriendo la zanja? O sea, los recursos son susceptibles de varios usos, se pueden usar de una manera o de otra y se logra la satisfacción de las necesidades. Obviamente, no siempre se logra la mejor manera. Entonces hay que estar razonando para poder pensar, para poder optar y alcanzar el máximo bienestar. En donde alcanzar el máximo bienestar implica estar bien, ¿verdad? Eso significa bienestar, estar bien, ¿ya? No es nada diferente la palabra a su significado. Entonces, esas son las 2 definiciones de economía. Ahora, ya hemos dicho que una defiende los intereses de los trabajadores y otra las de los capitalistas, ¿verdad? A ver, ¿quién de los dos está interesado en que este mundo cambie? ¿Los trabajadores o los capitalistas? Los trabajadores.
Los trabajadores están interesados en el cambio. Ellos quieren que las cosas se organicen de otra manera. Los capitalistas no. Como los trabajadores quieren que las cosas cambien, entonces su posición debe ser esa. Los trabajadores deben decir que las cosas pueden cambiar. Ahora, ¿cómo creen que pueden cambiar las cosas? Los trabajadores creen que las cosas pueden cambiar mediante las contradicciones, mediante las luchas. Solo así se puede conseguir cambios, ¿ya? Mediante luchas. Entonces, dicen los trabajadores, solo mediante la lucha se puede alcanzar un cambio. El pensar que las cosas pueden cambiar quiere decir que tienen historia. El pensar que mediante la lucha se puede hacer los cambios quiere decir que la lucha es la dialéctica, la contradicción. En tanto que la otra corriente, como las cosas no deben de cambiar o no quieren que cambien, pues entonces no piensa en los conflictos, no piensa en los cambios, es ahistórica y no es dialéctica. Esas son diferencias que hay entre la corriente objetiva y la corriente subjetiva. Vamos a hacer una tarea, ¿ya? Una tarea en escrito, en papel, ya sea en el cuaderno, en una hoja, no importa. Obviamente tiene que tener nombre y número de carnet, ¿verdad? Van a hacer un documentito pequeño donde van a escribir las diferencias entre corriente objetiva y corriente subjetiva. Diferencias entre estas dos. ¿Cómo lo van a presentar? Bueno, cada quien decide cómo. Un cuadro sinóptico, un mapa, simplemente texto, oraciones, no importa. Cada quien decide la forma, ¿ya? Es libre de pensar. Cada quien decide en qué forma va a dar a conocer las 4 diferencias que identifica entre estas dos corrientes. Lo va a hacer en papel, le va a tomar una fotografía y posteriormente yo le voy a decir qué vamos a hacer con esa fotografía, ¿ya? Por ahora, solo hagamos eso y tomamos la fotografía. Después les diré qué haremos con la fotografía. ¿Alguna duda? Licenciado, buenas noches. Perdone, ¿será que usted me puede volver a repetir la tarea? Es que fíjese que pasó un camión aquí y no le escuché muy bien. Perdone. Que diga 4 diferencias entre las dos corrientes. Gracias. Para servirle en papel. Y le toma una fotografía, una imagen. Bien. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Bien. Si no hay, entonces nos quedamos acá y estaríamos en clases nuevamente el próximo miércoles a las 18 horas. Muchas gracias por su atención, se cuidan y hasta entonces. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Noche.